Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Café Entre Caminos, que es el podcast de Caminos UPM en colaboración con la Fundación José Entre Canales Ibarra. Soy José Miguel Atienza, el director de la Escuela de Caminos de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid, y hoy tenemos una conversación muy especial con Óscar García Suárez, rector de la Universidad Politécnica de Madrid, elegido hace ya casi 6 meses, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, pues para nosotros es un placer enorme tenerte aquí. Te agradecemos muchísimo que nos acompañes y que aceptes este reto de someterte a esta entrevista dentro de Café Entre Caminos. Estoy seguro que Óscar estará encantado de hablarnos de los retos de la universidad, del futuro, de sus planes de gobierno, pero le vamos a cambiar un poco la dinámica y vamos a empezar hablando de un tema mucho más difícil, que es el tema personal. ¿Quién es Óscar García Suárez y de dónde viene? Y aunque parezca mentira, esto tiene bastante sentido, porque a él le corresponde liderar nuestra universidad durante los próximos 6 años, y yo estoy seguro que las cualidades de ese liderazgo no van a estar marcadas por un programa electoral o por unas ideas en algún momento, sino más bien por quién eres y por cómo te diriges, digamos, a las personas y a tus trabajadores, ¿no? Entonces voy a empezar con una primera parte dedicada a tu trayectoria académica y profesional, y con una primera pregunta que es para quienes no lo conocen: ¿quién es Óscar García Suárez? Y cuéntanos brevemente tu camino desde que eras estudiante de ingeniería hasta convertirte en catedrático y ahora rector de la universidad. Bueno, muchas gracias, José Miguel, y gracias por invitarme a esta entrevista, que acepto encantado, como sabes, y que además nos va a ayudar para difundir un poco, ¿no?, las ideas que tenemos para nuestra querida UPM, ¿no? Pues a ver, yo soy ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Antes de eso estudié en el Instituto Ramiro Maeztu, Instituto Público de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y antes de eso en el colegio, en el propio colegio, ¿no? Entonces toda mi trayectoria ha estado vinculada a la universidad pública. Como dije, estudié en Ingeniería Industrial y justo, en la parte final de los estudios hice el proyecto fin de carrera dentro de lo que llamábamos la Cátedra Electrónica, que evidentemente es un departamento donde, con un nombre mucho más largo, pero donde hacíamos la parte electrónica. Me enamoré de la investigación, de los proyectos, y tenía tan cerca la opción de dar clase que cuando me invitaron a quedarme con ellos y dando clase y trabajando en proyectos, pues sin duda acepté, ¿no? Entonces me dediqué un tiempo, pues como hemos hecho muchos en la universidad, a hacer investigación, a realizar la tesis doctoral, compatibilizándolo con las clases, y luego un día pues esa etapa se termina, alcanzas el grado de doctor y sigues trabajando en la universidad, que es donde he estado siempre, ¿no? Luego ya es verdad que hay una etapa más reciente en el tiempo, que es cuando empiezas a entrar en labores de gestión, ¿no? Pero no sé si esto lo hablamos después. Sí. A ver, resumiendo esta primera etapa, después del error inicial de no estudiar caminos, que eso es bastante fuerte, ¿no? Yo creo que al final pues has conseguido remontar, ¿no? De alguna forma, pese a todo, has conseguido remontar, ¿no? Sabemos que eres madrileño, hijo de una familia trabajadora que llegó a Madrid tras tiempos difíciles, y mirando atrás, pues a mí me gustaría recordar un poco a esa familia, ¿no? ¿Cómo ha sido a esa familia verte liderar la UPM ahora, ¿no? Yo recuerdo perfectamente del día de tu toma de posesión, que yo estaba sentado al lado de unas personas mayores que estaban allí muy, muy emocionadas, ¿no? Y eso dentro de las tomas de posesión, que son un rollo, seamos serios, pero son importantes para la familia, ¿no? Y a mí me gustaría que recordaras un poco eso. A ver, mis padres, los dos, vinieron de provincias que no eran Madrid después de la guerra, una de Asturias, una parte de Asturias y otra parte de Ciudad Real. Familia trabajadora, sin estudios universitarios, y que dedican su vida a sacar adelante a su familia, ¿no? A mis hermanos y a mí. Y ese es el mejor regalo que me han hecho en mi vida, ¿no? Y por supuesto estoy tremendamente agradecido, ¿no? Tuve la suerte de que mis dos padres vivían cuando tuve la primera elección a director de la Escuela de Industriales, y fue ese momento que recuerdas. Luego en la segunda mi madre ya no estaba mi padre, y luego cuando he sido rector pues ya no lo han podido ver. Supongo que lo estarán viendo allá donde estén, pero les tengo muy presentes y sé, por lo que me han transmitido de pequeño, que cuando yo era más pequeño están muy orgullosos, estoy seguro. Y también eso, quieras que no, significa mucho para mí, aunque no estén aquí ya. Seguro que sí. Ser rector no es tarea fácil, y hay una pregunta ahí, es ¿qué te motivó a dar el paso de presentarte a rector de una universidad que es un mastodonte, ¿no? O sea, tiene unas dimensiones brutales? ¿Hay alguna visión o algún cambio en particular que te impulsó a decir quiero liderar este proyecto, o es necesario que ahora me presente?
A ver, es una decisión muy difícil de tomar. Es verdad que yo ya llevaba, 6 años largos de director de la Escuela de Industriales, entonces conocía bastante bien cómo funciona la universidad, pues por los órganos que tenemos, Consejo de Gobierno, juntas de escuela, propio claustro, y digamos ves relativamente cerca la posibilidad de tomar acciones o moldear un poco algunos esfuerzos hacia lo que crees que es mejor para tu universidad, ¿no? Nuestra universidad es grandísima, pero es maravillosa. O sea, ese mensaje quiero que quede claro. Evidentemente, decidir apostar por ser rector es una decisión dificilísima por la responsabilidad, el trabajo, dedicación que lleva, propio desgaste y vida personal. Pero también hay que pensar que estamos en la mejor universidad de España, de las mejores del mundo, y es un orgullo tremendo. Y cuando entras a rector y te das cuenta de todas las cosas que hacemos en la universidad, no lo sabes hasta que no eres rector, porque no tienes toda la visión completa, y es para estar realmente orgulloso, con todos los problemas que tenemos, evidentemente. Durante esos meses de preparación de la campaña yo pude observarte un poco desde la lejanía, ¿no? Y sé que uno de tus esfuerzos casi desde el principio fue formar un equipo. Yo creo que llegaste, diría yo, que llegaste a la campaña electoral casi con el equipo completamente formado, ¿no? Cuéntame un poco, digamos, por qué era tan importante para ti Mira, yo creo que, primero creo mucho en el trabajo en equipo, juntar personas de diferentes perfiles. En caso además aplicado a la UPM, estamos hablando no solo de diferentes perfiles de personas, sino también diferentes escuelas, diferente formación, diferente visión. Creo que es importantísimo. Pero el equipo casi surge de manera espontánea, porque en todos esos años de convivencia de unos con otros en estos órganos de representación, tienes 1000 oportunidades para comentar cosas, para hablar, esto me parece mejor, esto peor, deberíamos. Entonces, casi surge de forma natural. Entonces yo noté ese grupo de personas que también tenían ganas de hacer las cosas quizás de otra manera o con otra ilusión o con otro empuje, y bueno, ya digo que casi se crea de forma espontánea, ¿no? Evidentemente luego a la hora de hacer el programa electoral es contribución de muchas personas, porque creo que además debe ser así, ¿no? Que es un proyecto de equipo, y no digo solo de equipo rectoral sino proyecto de universidad, ¿no? Aunque evidentemente tú lo sabes porque has sido vicerrector, pues hay un núcleo que es el que más trabaja en vías de eso, que son los vicerrectores, ¿no? ¿Cómo es tu día a día hoy? ¿Sigues dando clases? ¿Sigues investigando? ¿Logras tener tiempo para ti, para tu familia? Me vas a hacer echar la lágrima, ¿eh? El día a día es tremendamente intenso. A ver, no puedo dar clases, nos lo prohíbe la LOSU. Me encantan las clases. Y eso es duro, ¿eh? O sea, eso es duro. Es duro, estás en el rectorado, lo notas, y esa distancia con los alumnos. Sí, porque además es que nos gusta. Yo creo que tú y yo también compartimos esa faceta. Nos gustan las clases, nos gusta tanto con los estudiantes y estar un poco en el día a día de la universidad. Pero ni por ley lo puedo hacer, dar clase, y por siendo realista, pues casi es mejor que no dé, porque es que me falta mucho tiempo, ¿no? Investigar, pues 3/4 de lo mismo. Ya siendo en la etapa de director, abandoné prácticamente todos los proyectos porque la dimensión de la escuela en la que yo estaba me requería tiempo completo, ¿no? Entonces, bueno, pues de rector me olvido. Entonces estoy 100% gestión, y un día a día normal es vienes al rectorado, estás toda la mañana con reuniones, a veces en el propio rectorado, a veces fuera, y por la tarde, si no hay reuniones, no es lo frecuente es que haya actos donde tienes que ir representando a la universidad, o entregas de premios, o reuniones con la Comunidad de Madrid, en fin, lo que sea. Entonces son días intensos. Llegas a casa cansado, satisfecho porque al final entiendes que has hecho lo que has podido en ese día, lo mejor que has podido dar de sí, pero queda poco tiempo para uno, ¿no? Entonces, bueno, en casa lo sufren un poco. Afortunadamente mis hijas son bastante mayores ya y no me necesitan en el día a día. Pero bueno, mi mujer sí que lo nota, claro, evidentemente. Entonces, bueno, claro, pues esto hay que buscar el equilibrio. Es una apuesta de todos, ¿no? O sea, es una apuesta de todos en casa. Ser rectores, sois todos los que de alguna forma estáis apostando por ello. Sí, de hecho, cuando decido, estoy barruntando la posibilidad de presentarme, con quien más hablo es con mi mujer. Y le digo, oye, me presento, no me presento, sabes que si me presento y salgo, la consecuencia inmediata es esta, la falta de tiempo y no sé qué. Evidentemente la decisión la tomamos juntos, ¿no? Veo con agrado que todavía no se ha expandido mucho tu tripa, ¿no? Eso yo creo que es bueno, ¿sí? Porque además es que la gente se piensa que cuando engordas en estos cargos es porque comes muy bien en sitios carísimos. No, es todo lo contrario. Es al revés. Es porque comes fatal, a deshora, comida malísima y con ansia además. Bueno, veo que te conservas bien, ¿no? Entonces, mi pregunta es ¿cómo logras ese equilibrio, ¿no? Yo, por ejemplo, te digo, yo tengo perro, sé que tú tienes perro, yo leo mucho, estoy seguro que tú también tienes tus
formas un poco de conservar el equilibrio ante un día a día enloquecido que al final tienes. O sea, tienes mucha razón. No es fácil guardar el equilibrio, ¿eh? Y yo reconozco que no siempre lo consigo. O sea, hay días que has comido de pie en un cóctel mientras hablas con varias personas y comes mal, poco y con prisa, vamos, digamos, ¿no? Que ya sabemos que no es lo más adecuado, ¿no? También hay una cierta componente de ansiedad, sin duda ninguna, porque bueno, tienes muchas preocupaciones y eso te hace a lo mejor llegar a casa y comer un poco de forma irracional, ¿no? Entonces, bueno, intento buscar el equilibrio, pero reconozco que no es fácil, no es fácil. Muchos días yo como en el rectorado y en una cafetería y como menú del día y casi esa es la comida más estable del día, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos intentando, pero evidentemente es muy fácil engordar, esto está claro, muy fácil. Cuídate porque es importante. A ver, dirigir la UPM es casi gobernar una ciudad de 50.000 personas, ¿no? O una empresa con 400 millones de euros de presupuesto, más o menos, ¿no? O sea, más de 3.000 trabajadores. O sea, a los docentes, además, se nos exige a veces ser excelentes profesores, investigadores punteros, buenos gestores de personas y de recursos. ¿Cómo afrontas como rector esta complejidad, ¿no? Y hay una pregunta de fondo ahí que yo creo que es muy importante. ¿Merece la pena hoy aún dedicarse a la gestión universitaria? Bueno, lo primero que hay que decir es, efectivamente, es una tarea complejísima. Y lo segundo que hay que decir, por dar una respuesta rápida, es que no nacemos como gestores de nada. O sea, tú eres profesor en una escuela de ingeniería, yo soy profesor en otra escuela de ingeniería, y con el paso del tiempo pues vas adquiriendo algunas destrezas pues simplemente por experiencia. Y eso es lo que intentas aportar en tu puesto de trabajo, ¿no? Y bueno, es verdad que el conocimiento de la universidad te ayuda mucho en esa gestión, pero realmente no somos profesionales de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que dar un poco lo mejor de nosotros para no sé, para compensar esas carencias, ¿no? ¿Merece la pena dedicarse a gestión? Esto es un tema muy personal. Yo conozco personas, igual que seguro que tú conoces en la universidad, que les encanta dedicarse a la docencia casi exclusivamente, otros que lo que les encanta es hacer proyectos, investigar, ir a congresos, publicar. A mí me ha gustado esas dos cosas mucho, pero es verdad que llegó una época de mi vida donde casi por casualidad toqué la gestión, cuando un director de la escuela de procedencia mía me invitó a ser su director de investigación, y a partir de ahí empiezas a conocer algo diferente, y eso es, bueno, pues es una cosa que te puede llamar la atención, y sinceramente ahora que lo que hago es gestión, yo estoy tremendamente ilusionado y contento, o sea que no me arrepiento en absoluto. Sí, la verdad es que para mí es preciosa la gestión universitaria. Aparte, antes decías la grandeza de una universidad como la nuestra. Eso es difícil de conocer si no llegas a puestos altos de gestión dentro de la universidad, ¿no? Ahí es cuando tienes una perspectiva, cuando conoces a un montón de gente extraordinaria, has salido de tu zona de confort, de tu escuela, pero es verdad que conoces, digamos, la verdadera complejidad y riqueza de la universidad. Con todo, hay un problema que yo creo que tenéis que afrontar como equipo rectoral, y es cómo podemos hacer más atractiva para los jóvenes la gestión universitaria, ¿no? Porque realmente los necesitamos. O sea, nuestro modelo depende de que elijamos a gente buena para dirigirnos. Sí, sí. Y ahí tiene que haber candidatos y tiene que haber gente potente que se presente, ¿no? Entonces hay que hacerlo atractivo para ellos. No sé si tenéis pensadas, digamos, cosas para afrontarlo, porque no es sencillo el tema. No es sencillo. A ver, yo creo que también de forma natural ese interés o gusanillo por la gestión le puede entrarle a las personas, pero hay que ponérselo fácil, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que intentar que ese relevo generacional que se está produciendo en la UPM en estos años, se están jubilando muchas personas que llevan toda la vida aquí y que han sido los que han llevado la gestión de la universidad, que en los equipos de dirección de las escuelas, en claustro, junta de escuela, intentar incentivar que los profesores más jóvenes se apunten a esas cosas. Y los estudiantes también, los estudiantes lo hacen, lo que pasa que es verdad que luego los estudiantes, la mayor parte no se quedan en la universidad, se van, ¿no? Entonces, si hablamos de profesorado, pues hay que intentar que esos jóvenes formen parte de los equipos de dirección, primero porque tienen dinamismo, tienen nuevas ideas, y porque serán los que nos dirijan en el futuro, ¿no? ¿Cómo incentivamos? Pues a veces hemos hablado de un complemento de gestión y yo creo que es un tema que deberíamos tratar. Recuperarlo, desde sí, luego, sí, porque en el fondo pues todos cuando hemos hecho gestión hemos dejado la investigación y eso pues tiene pues podríamos buscar una contraprestación, por eso un incentivo. Más que una contraprestación es un incentivo para hacerlo, ¿no? O un reconocimiento, ¿no? Y bueno, y es verdad que nos autogestionamos con nuestros propios elementos, profesores. Entonces pues
hay que darles paso a ellos. Si te pregunto un poco sobre ese modelo, ¿no? O sea, el modelo de que nosotros nos elijamos en la universidad a profesores para dirigir la universidad, a veces se pone en duda, ¿no? Es decir, ¿por qué no profesionalizar la gestión? ¿Por qué no viene un gestor profesional que venga a dirigir la universidad, ¿no? Me gustaría saber un poco tu opinión sobre eso. A lo mejor en las universidades americanas es un proceso donde una serie de personas eligen a un gestor extraordinario que viene de otra universidad o de otro país y viene a dirigir la universidad. Aquí es alguien de dentro, ¿no? ¿Qué ventajas, qué inconvenientes ves a nuestro modelo? Hombre, yo creo que sí, ese modelo más americano de un gestor profesional que además elige un grupo de personas, ni siquiera lo elegimos desde aquí, como sufragio universal, quizás tenga la ventaja de que podría hacer una universidad más eficiente, en el sentido de que puede coger ciertos recursos que consideramos tal y quitarlos, que a lo mejor no nos parece bien a nosotros, pero es verdad que es alguien que puede tener esa visión. Tendría las manos más libres, ¿no? Quizá. Tiene las manos más libres, no tiene lazos, no tiene los cariños que pueda tener por A o por B. Y eso podría tener alguna ventaja, pero a mí me gusta mucho más nuestro modelo. O sea, nosotros, estudiantes, personal PTGAS y profesorado, elegimos a quien queremos que lleve la universidad, con las carencias que podamos tener, porque no somos profesionales, pero con la ayuda de todos, con un equipo rectoral, con las direcciones de las escuelas y entre todos dirigir la universidad, ¿no? Y luego yo creo que hay cosas que suceden por su propia naturaleza. No llega a ser rector un señor que sale de su departamento por primera vez, ¿no? Claro. O sea, hay toda una carrera. Tú ya llevas una carrera de 15, 20 años de gestión, de una forma o de otra, cuando llegas a ser rector, ¿no? Es decir, que ya has adquirido una experiencia. Yo creo que hay una selección natural en el modelo que hace que quienes llegan arriba en la gestión tienen una larga experiencia en gestión, ¿no? Aunque no hayan sido formados específicamente para ella, ¿no? Y luego un conocimiento de la universidad y un cierto histórico de la universidad, ¿no? Que también tiene su importancia, ¿no? Con todo, yo creo que no nos viene mal formarnos como líderes, ¿no? en todo esto. No sé si estás pensando con tu equipo rectoral, porque en los últimos años también hicimos cambios de meter una escuela de liderazgo, un centro de liderazgo, este tipo de cosas, ¿no? Me suena que ya estáis haciendo algún tipo de talleres y de formación. Sí, pero ya que lo mencionas, esa escuela de liderazgo, que además fue algo que se creó en tu periodo de vicerrector, yo creo que es un arma tremendamente potente y diferenciador con otras universidades, y le tenemos que dar mucho más uso, no solo los equipos de dirección de las escuelas o del rectorado, sino también a nivel de estudiantes, porque es verdad que hoy en día es lo que se necesita, ¿no? Cuando vas por ahí te lo dicen las empresas, ¿no? Necesitamos estudiantes con una componente de liderazgo, con iniciativa, que sepan trabajar en equipo y todo esto, y este centro es el que nos puede ayudar más de forma transversal a todos. Has sido director de una gran escuela, no es Caminos, pero es Industriales, ¿no? O sea, quiero decir, una gran escuela. Durante casi 7 años. Donde estamos no diré nada, ¿no? Durante casi 7 años, ¿no? Eso estamos hablando, yo creo que más o menos 500 profesores, 200, 300 PAS, 5.000 alumnos, ¿no? Es unas dimensiones ya considerables, ¿no? ¿Cuál es el salto que se produce al pasar al rectorado? O sea, ¿qué notas diferente? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Una escuela, pues como puede ser la de Caminos o la de Industriales, o bueno, cualquiera, prácticamente las que tenemos en la universidad, que prácticamente la diferencia fundamental es el número de personas que están, ya sean estudiantes, tal, tiene una manera de gestionarla que es muy diferente, es mucho más local, aunque con unas relaciones externas muy buenas. Más en familia. Estás más en familias. Normalmente los objetivos de casi toda la escuela son los mismos, con lo cual es bastante fácil hacer políticas, fácil entre comillas, porque fácil no hay nada. Y luego también tienes en tu propia escuela los 3 grupos, los estudiantes, el PTGAS y el PDI, los tienes ahí y tal. Cuando tú te vas al rectorado, y como tú has estado allí y lo conoces bien, ahí te faltan 2 de los 3 grupos, te faltan los profesores y te faltan los estudiantes, solo tienes PTGAS, que hacen una labor fundamental y brillantísima para la universidad, ¿no? Pero te falta ese pulso diario de tener a los profesores, tomarte un café con ellos o estar en un pasillo y hablar con estudiantes, ¿no? Entonces, esa parte interna tiene nada que ver, eso es lo primero. Luego, somos 16 escuelas y un centro adscrito, cada uno con intereses en muchos casos diferentes, con objetivos diferentes, muchísimos grupos de investigación. Entonces, el objetivo común, el único que hay, es que queremos ser una mejor universidad, pero luego hay infinitos objetivos parciales que no coinciden, y entonces pues gestionar eso es muy complicado, ¿no? Pero bueno, dicho esto, eso también es un valor de la UPM, que somos capaces de plantearnos muchos objetivos y todos seguramente interesantes, suficientemente interesantes. Como rector no te queda más remedio que intentar gestionar los recursos que tiene la universidad y apostando más por unos objetivos que por otros. Y eso, pues evidentemente, pues puede perjudicar a alguien
sin ningún ánimo de hacer daño, pero es que es así, ¿no? Es así, no hay recursos para todos, ¿no? Entonces, realmente el trabajo se parece porque es gestión universitaria, pero nada más. Fíjate, cuando yo estuve en el rectorado, y yo era vicerrector, no rector, me impresionó mucho el peso de los aspectos legales. En las escuelas estamos como bastante, no sé, vivimos en un mundo, digamos, mucho menos presionado por los aspectos legales, ¿no? La responsabilidad legal a mí me impresionaba mucho en el rectorado, ¿no? No sé si a ti eso te ha caído como un lastre de alguna forma, pero desde luego es... Fíjate, es la parte que menos nos gusta a todos. Sí. Es verdad que estaba avisado de ese tema, por ti mismo, entre otros. No, que es verdad que es de las cosas que metes en la coctelera antes de tomar la decisión de presentarte, es decir, esta parte. Debo decir que la UPM está bastante bien preparada para eso. Tenemos un gabinete de asesoría jurídica bastante potente y eso nos prepara y nos hace de primer escudo, ¿no? Y bueno, eso yo creo que en ese sentido estoy bastante tranquilo, ¿no? Es verdad que hoy en día, por el tiempo que corre, hay demandas de todas las cosas, todo se demanda. Entonces, bueno, los jueces, por eso supongo que tienen esas listas de espera, porque es que están atendiendo demandas todos los días, ¿no? Todo. Tenemos juicios contenciosos de todo, ¿no? Entonces, sí que hay un equipo de personas en el rectorado muy bien formado que responde con rapidez y además que tienen una experiencia, porque al final el tipo de demandas o recursos que aparecen en la universidad son casi siempre del mismo tipo, con lo cual ese histórico también hace que funcione bien, ¿no? Por supuesto hay cosas muchas más serias, de más calado, que esas son las que más asustan, ¿no? Pero bueno, afortunadamente tenemos todo de manera más o menos controlada, ¿no? Pero es un tema difícil y de los menos agradables, esto hay que decirlo, ¿no? Sí, al final somos muchas escuelas, pero solo hay un CIF y ese CIF es el tuyo. Todo entra por registro. Es tu firma. Y me llega a mí, eso es. Es tu firma al final y hay ahí, digamos, una repercusión que, bueno, es mejor no darle muchas vueltas. No, porque si no, no dormirías tranquilo y no es cuestión de eso. Bueno, esto nos permite un poco enlazar con una segunda parte de preguntas más orientadas un poco a tu visión de la Universidad Politécnica y de sus particularidades, ¿no? Primero has hablado en campaña y te he oído hablar muchas veces de que hay que situar a la UPM entre las mejores universidades de Europa e Iberoamérica, y mi pregunta es ¿qué significa de alguna forma ese objetivo de forma concreta? Estamos hablando de rankings, estamos hablando de en qué deberíamos mejorar, ¿cuál es ahí, digamos, tu visión? Bueno, es una respuesta, necesitaría mucho tiempo, pero básicamente, por supuesto, los rankings serán un reflejo de lo que pasa, pero el objetivo no es subir en el ranking, eso debería, para mí es la consecuencia. Yo lo que me gustaría es que la UPM fuese una universidad muy flexible y muy atractiva a estudiantes y profesores de todo el mundo. O sea, que recibamos solicitudes para estudiar aquí, ya sea un grado, un máster o un doctorado. Por supuesto, a los de fuera de España estamos hablando más de máster y doctorado por la propia naturaleza de los estudios, pero si estamos hablando de Latinoamérica, ¿por qué no también grado, ¿no? En aquellas familias que puedan permitirse venir a España, ¿no? Que sea el sitio de referencia donde estos estudiantes quieren cursar estudios, ¿no? Que quieran venir. Donde tengamos un atractivo también para los profesores porque se nos identifique como un centro de excelencia, y quieran venir aquí a investigar, a estar 2 meses, dar unas clases y participar en no sé qué proyecto, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que estoy diciendo es poner a la UPM como en el radar de todo el mundo. No que seamos una buena universidad, sino que seamos, oye, la universidad de referencia en España es esta, por lo menos para ingenierías, para arquitectura, para las áreas que cubrimos, ¿no? Y bueno, pues que no haya duda de eso, que bueno, siempre decimos, quizás con poca modestia, que somos la primera universidad de España, pero bueno, hay otras que están haciendo un trabajo muy bueno y no nos podemos dormir, pero yo no me quiero quedar en el plano nacional, yo quiero dar el salto internacional, ¿no? Sí, yo creo que ahora nuestro campo de batalla es el mundo, internacional, ¿no? O sea, ahora mismo está claro. Eso de ser la mejor universidad evidentemente va acompañado, o para alcanzar esa excelencia, de muchas cosas, que tengamos suficiente dinero para invertir en investigación, que tengamos flexibilidad para que nuestros profesores puedan hacer estancias, entrar y salir, y hacemos muchas cosas, pero que sea natural, ¿no? Que todo sea mucho más fácil en la UPM, ¿no? Y cuanto más atractivos seamos para el profesor y para los estudiantes, mejor va a ser la universidad, porque vamos a tener mejores profesionales dentro.
Bueno, la pregunta del millón en cuanto a la UPM siempre es cómo se maneja esa estructura de ser una universidad y 15 escuelas diferentes, cada una con una identidad muy marcada, que a menudo estamos peleándonos unas con otras por ciertos espacios que quedan entre medias de cuál es cuál, ¿no? ¿Qué estrategias de alguna forma ves tú ahí para tener probablemente desarrollar más ese sentido de universidad, pero a la vez mantener unas marcas muy relevantes, ¿no?, en la ingeniería española? Pues fíjate que esta pregunta que me haces, para mí, es casi la clave de que demos ese salto. O sea, yo quiero una UPM como lo es ahora, con escuelas muy fuertes, porque es importante que las escuelas sean fuertes, porque son referentes en los sectores. Ya que estamos en Caminos, pues hablamos de Caminos, la escuela de Caminos es bien conocida en el ámbito, no hay otra mejor en España, y por cierto, ya que hablamos de Caminos, está entre las mejores del mundo, está en el top 5 en ingeniería civil, con lo cual maravilloso. O sea, necesitamos que Caminos y el resto de escuelas sean fuertes, pero eso yo no lo veo incompatible con que haya un tejido mucho más engrasado entre todas las escuelas y que cuando vayamos a ciertos foros vayamos como UPM y tengamos profesionales del área civil, del área matemática, del área industrial, del área verde, de los deportes, en fin, de lo que sea, ¿no? Entonces, lo que nos hace fuerte es esa variedad de ingenierías, arquitectura que tenemos, y que otras universidades pues pueden tener a lo mejor una escuela de caminos potente, pero les falta biomedicina, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí que es la potencia que tenemos, ¿no? Yo creo que son compatibles las dos cosas, el sentimiento de escuela y el apostar por escuela, con que como UPM seamos realmente una universidad de 40.000 estudiantes y 16 escuelas. Yo creo, mi visión de ahí es que es muy conveniente, ¿no? O sea, porque manejar 40.000 estudiantes no es viable, ¿no? O sea, al final tienes que tener unos middle managers que funcionen con 2.000, 3.000, con 300 profesores que los conoces a todos, ¿no? O sea, esa estructura, digamos, dual de un rectorado y unas escuelas muy potentes con mucha identidad, yo creo que es bueno y tenemos que sacar provecho de ello, ¿no? Pero luego manteniendo siempre un equilibrio que siempre es cambiante y siempre vamos a tener nuestros roces, ¿no? Eso hay que entenderlo. Sí, pero fíjate, dijo un compañero nuestro que tomó posesión como director de una escuela, y me gustó mucho la frase que dijo, fue Paco. Dijo, a ver si conseguimos que en el próximo mes de junio no miremos la nota de corte de entre nosotros, sino que miremos con otras universidades. Me pareció muy acertado. Y es que es verdad, o sea, yo, bueno, ahora soy rector y todas las escuelas son mías y estoy encantado, o sea, no se puede tener más honor. Pero yo estoy encantado de que Caminos vaya bien, aunque no fuese rector, debería estar encantado que Caminos fuese bien, de que Teleco vaya bien, que Industriales vaya bien, porque nos va bien a todos. ¿Vale? Que puede haber años, y en todo hay ciclos, y tú lo sabes muy bien también por lo que puede pasar en esta casa, ha habido ciclos muy malos, pero vendrán ciclos buenos. Entonces a mí me interesa que las escuelas. Y lo que nos protege bien es formar parte de una gran universidad. Eso es porque la suma es la que tiene que crecer. Individualmente pues hay que luchar por estar bien, ¿no? Estos días hemos hecho aquí una pequeña, digamos, encuesta para hacerte preguntas que nos pidiera la comunidad universitaria, ¿no? Y una de las más recurrentes, lo cual demuestra que yo creo que el debate está teniendo calado, es la relativa a la financiación, ¿no? En todos los mensajes que estamos recibiendo pues hay una preocupación, ¿no? Tenemos que conseguir que haya una financiación de la universidad pública que sea acorde a las necesidades, ¿no? Y quería preguntarte un poco por tu visión en eso, porque me consta que estáis en plena negociación, ¿no? Con la Comunidad de Madrid, por una nueva universitaria, por una nueva financiación. Entonces, sin necesidad de mojarte demasiado, pero sí que me gustaría que nos dijeras un poco tu visión. Pues mira, que estamos infrafinanciados, yo creo que está claro. Si miramos el histórico de estos años, pues hemos ido perdiendo competitividad en el sentido de financiación, y más si nos comparamos con otras comunidades, ¿no? Dicho esto, yo cuando entro de rector me encuentro en una situación en la que veníamos, aparte de sufriendo esa infrafinanciación, con poca cohesión entre los rectores de las 6 universidades públicas para reclamar financiación. Digamos que cada uno hacía la guerra por su parte, ¿no? Lo que cambia un poco el chip es a finales del año pasado, del año 24, donde los 6 rectores, que yo no estaba, se ponen de acuerdo pues para escribir una solicitud a la Comunidad de Madrid, se hacen varios actos, y eso hace que la cosa de la financiación tome mucha fuerza, y también hace, y eso sí lo comprueba ya en primera persona, que la Comunidad de Madrid realmente se empiece a preocupar de verdad por la financiación de las universidades. Al menos desde que estoy yo, que llevo 4 meses y pico, hemos tenido un diálogo bastante importante con la Comunidad de Madrid, y frecuente,
nos dieron primero el capítulo de financiación, de lo que se espera, lo que va en la ley. El capítulo de financiación hay cosas que evidentemente no nos gustan y que ya se las hemos hecho saber, nos hemos dado un documento y al cual estamos esperando que nos respondan, pero aquí hay dos partes. Uno es cómo va escrito el tema de la financiación y luego cuánto es en sí la financiación. Entonces, cuánto es en sí la financiación, pues es la fase que ahora esperamos que la Comunidad de Madrid nos invite a sentarnos a decirnos, ¿no? Evidentemente necesitamos más de lo que tenemos. Yo creo que es importante que se sepa que con el dinero que nos da la Comunidad de Madrid, que es nuestro financiador, o sea, dependemos de la Comunidad de Madrid, no cubrimos la suma de lo que nos cuesta el profesorado más el PTGAS, o sea, lo que son las nóminas, más los gastos de funcionamiento, la luz, el agua, el pagar el correo, en fin, todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso que viene a cubrir como el 82% o algo así, con lo cual somos deficitarios. Entonces, si eso siguiese así, pues evidentemente nos iría mal, porque hay que tomar alguna decisión, ¿no? Entonces, la Comunidad de Madrid creo que son muy conscientes, los números los conocen y nos han dicho que va a haber más financiación. Ahora, ¿cuánto se queda? Pues esperemos que sean generosos y digamos, oye, qué bien. Pero desde luego estamos en una posición, las 6 universidades, de reclamar financiación suficiente, ¿no? Luego es verdad que la propia ley habla de una financiación específica por universidad, pues por las necesidades propias que tengamos, lo cual me parece bien, nos parece bien a todos, y una por objetivos, adicional. Entonces, mientras sea adicional, no hay ningún problema. ¿Qué objetivos pueden ser? Pues también hemos hablado de negociarlos con ellos. Ellos tienen idea de algunos en particular y, bueno, y pueden ser razonables, ¿no? Pero eso habrá que hablarlo cuando toque, ¿no? Pero lo importante es la financiación basal que nos cubra el funcionamiento. Ahora nosotros en la UPM sacamos una parte importante de nuestro presupuesto de los proyectos de investigación. Si no los tuviésemos, pues tendríamos problemas muy serios. Ya no solo que no podríamos investigar, sino que empezarían a peligrar otras cosas de la universidad, ¿no? Hay un debate que también se ve reflejado un poco en las preguntas que nos hacen nuestros compañeros, que se está mezclando con este y que yo creo que tiene poco que ver, ¿no? Que es el universidades privadas, universidades públicas, ¿no? O sea, me gustaría saber tu opinión, pero bueno, yo es evidente que tenemos que convivir universidades privadas y universidades públicas. Lo que importa es que haya universidades de calidad, correcto, ¿no? Que los madrileños y que Madrid se llene de estudiantes que vengan de todo el mundo, porque este es un lugar de talento donde hay universidades extraordinarias, ¿no? O sea, no son nuestras enemigas, en absoluto, ni por eso. Sí, alguien intenta buscar un poco esa fricción y no la hay. Y si miras los rankings internacionales, de las primeras universidades que aparecen en todos los rankings son privadas, no son españolas desgraciadamente, pero son privadas. En España hay universidades privadas que son muy serias, hacen buen trabajo. Lo que nos preocupa, has dicho la palabra calidad, que es la clave, ¿no? Lo que nos preocupa es que haya muchas universidades que solo buscan el negocio rápido, con una calidad muy dudosa, y que cuando las cosas vayan mal se irán. Sí, alguien tiene que explicarle a los alumnos y eso. Entonces a los egresados de esa universidad les tendrá que decir, pues que esta universidad no existe, se fue porque ya no era un negocio la investigación. Entonces, la proliferación de universidades del tipo que sean nos tiene que hacer competencia y nos tiene que hacer crecer. Ahora, tenemos herramientas de funcionamiento diferente. Nuestro dinero no viene de los clientes, sino que viene de la Comunidad de Madrid. Y el problema ya no es solo que quizás necesitemos más, como estamos diciendo, sino que para gastarlo tenemos unas leyes que son diferentes de las que tiene pues, la universidad privada. Entonces, eso es donde perdemos toda la competitividad y entonces pues ahí estamos muy mal. Sí, me encanta porque estás enlazando un poco con la otra preocupación que nos ha llegado también y enlazo con una cosa que decías antes, ¿no? Y a lo mejor estoy metiendo demasiada baza yo, pero decías, algunas de las mejores universidades del mundo son privadas, pero cualquiera que esté mirando en el periódico hoy en día de lo que está pasando en Estados Unidos, lo que te das cuenta es que también las privadas reciben un montón de dinero público de investigación, ¿no? O sea, que son muy importantes los programas de dinero público de investigación, incluso para las mejores universidades privadas del mundo, ¿no? Entonces, yo la verdad es que este debate lo sitúo mucho en el mundo, ¿no? O sea, ahora mismo hay una discusión fuerte sobre la financiación de las universidades en general en el mundo, ¿no? Y aunque es verdad que ahora mismo tenemos que conseguir que la Comunidad de Madrid atienda nuestras peticiones, porque hay una infrafinanciación, yo creo que sería bueno como estrategia también el que nosotros tratáramos de diversificar
nuestras fuentes de financiación. Y para eso hay una cosa que tú acabas de decir y que nos la preguntaban aquí. Las leyes del sector público nos coartan muchas veces, ¿no? Necesitamos mayor flexibilidad, mayor cintura. Si quieren que nos financiemos con fuentes de financiación diferentes, necesitamos mucha mayor flexibilidad, ¿no? De hecho, me consta que estáis haciendo cosas con la Comunidad de Madrid sobre emprendimiento, o sea, alguien debería explicar que aquí formamos 20 empresas al año. Claro. Eso no y en el momento que empiezan a ganar dinero nos quitamos de en medio. Eso es. Hasta ese momento les damos todo lo que podemos y hay un cierto momento que nos quitamos de en medio, ¿no? Sí. O sea, si de verdad quieren que nos financiemos por fuentes diferentes, deben darnos flexibilidad para hacerlo, ¿no? Y esto sí que me gustaría que tú, que ahora que lo estás viviendo, nos contaras un poco. Necesitamos flexibilidad, que desgraciadamente no se ve que vaya a llegar esa flexibilidad, porque también es verdad que estamos sometidos a las leyes del Estado y como administración pública. Y necesitamos diversificar los ingresos, ¿no? Entonces también creo que el Estado podría pensarse en reformar una ley de mecenazgo que realmente nos aporte mucho, porque bueno, en estas universidades que hablamos de Norteamérica, una parte importantísima de su capital viene de los alumni, de las personas que han estado, ¿no? Aquí en España, aparte que la cultura es diferente, no tiene ninguna ventaja dar dinero a tu universidad, a tu alma mater, ¿no? Entonces, esa ley de mecenazgo podría reformarse. Estamos lanzando un programa también de mecenazgo para empresas, pues para intentar sacar fondos, ¿no? Por supuesto, nos metemos en todos los líos que hay de todos los proyectos, todas las convocatorias para intentar sacar fondos, ¿no? Y bueno, pues eso. Mira, yo creo que deberíamos enfocar nuestros esfuerzos a gestionar la universidad, hacer que la universidad sea mejor. Y por supuesto a buscarnos dinero extra, pero la preocupación de pagar las nóminas a fin de mes no la deberíamos tener. Entonces, porque en el fondo nos hace menos eficaces, porque estamos buscando cómo sobrevivir. Y esa es la parte que más echamos de menos y que más reclamamos, ¿no? Que por lo menos tengamos la certeza de que las cosas van a ir bien, que todo el mundo va a cobrar a final de mes y que vamos a poder graduar a nuestros estudiantes. Eso es lo importante, ¿no? Y bueno, y luego todo el esfuerzo que pongamos pues para lo demás, ¿no? Con todo, y ese también es un mensaje, las universidades públicas de Madrid son muy fuertes, muy fuertes. No son. ¿No? O sea, no se ha también dado una imagen de que estábamos sufriendo, no. O sea, estamos peleando y somos unas universidades muy fuertes. Y tú lo sabes porque además has estado llevando la parte internacional de la universidad. A cualquier sitio del mundo que vayas, que encuentres estudiantes de la UPM, sean centro de investigación, empresas, otras universidades, están tremendamente valorados. Y sales de allí emocionado y haciendo patria y diciendo qué bien se ha hecho, ¿no? Sí. Entonces eso no lo podemos perder. Y no lo estamos perdiendo, ¿eh? No, por eso. O sea, a mí no me gusta dar una visión, digamos, negativa. No. La universidad tiene una resiliencia y una capacidad de sobreponerse, digamos, muy fuerte. Voy con unas cuantas preguntas más para no dejarme a la gente que ha hecho. Hay unas bastante recurrentes que yo creo que estaban en tu programa electoral también, ¿no? Que tienen que ver con la burocracia, ¿no? Y antes has dicho, tiene que ser un lugar agradable la UPM para vivir. Entonces los profesores siempre nos preocupa la concesión automática de los quinquenios, un montón de procesos burocráticos reiterativos y superpuestos, simplificar el proceso docente, todos van un poco en esa dirección. No sé si tenéis pensado. Pues mira, precisamente lo hemos hablado en la reunión de equipo que tuvimos ayer. Estamos pensando en hacer una cosa para que los quinquenios y el docentia coincidan, para quitarnos uno de los procesos, y además que el docentia, que es una de las quejas más grandes que hay, aunque en realidad es una labor que tenemos que hacer los docentes una vez cada 5 años, que no es tanto, pero bueno, dicho esto, hay una parte de docencia, como tú sabes, José Miguel, que se calcula automáticamente. Lo que queremos es que el profesor, cuando entre a generar ahí su autoinforme, ya vea esa parte rellenada y sepa qué puntuación le da eso. Y a partir de ahí que decida si quiere rellenar el resto de autoinforme o se quiere quitar o lo quiere finalizar, ¿no? Entonces, pues a lo mejor es suficiente para simplificar una parte, ¿no? Estamos efectivamente haciendo un análisis de todos los procedimientos para intentar reducir la carga burocrática que lleva. Eso es así y así debemos hacer. Todos estamos cansados de hacer papeles y pues es verdad que es una de las tareas que tenemos. Ahora, tampoco te creas que es tremendamente fácil, porque al final los papeles alguien decidió ponerlos por alguna razón. Sí. Pero sí que hay cosas que se pueden mejorar, y estamos en ello. No, y lo decías antes, los aspectos legales son muy importantes. Claro.
tengo aquí una pequeña queja que yo creo que va en la dirección de... Nosotros formamos parte de LISA, de la Universidad Europea, parece que se está retrasando una convocatoria de comunidades. Hombre, supongo que cuando hay un cambio de equipo rectoral cuesta tomar los mandos de todo, ¿no? Pero entiendo que la apuesta por la Universidad Europea de LISA es total. Acabo de veros la semana pasada en una reunión de rectores, ¿no? Y sigue siendo, digamos, para nosotros, hombre, liderar una universidad europea yo creo que no es cosa menor. Es un tema fundamental y tú también lo sabes porque has estado en la génesis de muchas de esas cosas, ¿no? Del propio LISA. Aparte de esa reunión de rectores, que ha sido la primera presencial desde que yo soy rector, me ha permitido ver los lazos que tenemos con esas universidades, los 4 o 5 joint degrees que estamos trabajando, que creo que es una pieza clave para demostrar que podemos ser universidad europea. El tema de las comunidades es muy importante a nivel ELISA, pero también a nivel UPM. Y es verdad que esa convocatoria no se ha sacado, pero está a punto de, y si quieres ya te doy una primicia, además, que te vendrá bien, ¿no? Para vender más. No, la primicia nosotros es que... participamos ahí. No, por eso, la escuela está súper involucrada en ELISA, quizá por herencia de que estuvimos en la génesis, ¿no? Del proceso, y porque está la École de Pont ahí, que son muy buenos amigos. Claro, el socio fundamental. Pues mira, hay una primicia que te doy y es que se va a sacar enseguida esa convocatoria de comunidades y va a ser 2025-2026, o sea que va a ser por 2 años, con lo cual le vamos a evitar a los participantes de esa comunidad que pidan 2 veces la ayuda, la van a pedir una vez para 2 años. Vamos ahora con un par de preguntas que son un poco más delicadas, que nos han llegado también por parte de nuestros compañeros. Una primera se refiere a lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? Las imágenes que estamos viendo, la situación inaceptable que estamos viviendo. Me consta que estáis teniendo sobre eso bastante discusión interna y bastante actividad, y bueno, me gustaría que nos contaras un poco, digamos, cuál es la situación. Pues a ver, la pregunta es muy razonable porque evidentemente la situación en Gaza es dramática, ¿no? Bueno, a ver, en la universidad estamos hablando con la plataforma de apoyo a Palestina para intentar ver de qué manera podemos ayudar a esas personas que están allí. Ahora mismo la situación allí es tremenda y hay poca ayuda que se pueda hacer. La ayuda que necesitan es que pare la guerra, que llegue entre ayuda humanitaria y que se reconstruya el país. Eso es lo que necesitan, ¿no? En ese sentido podemos ayudar en relativamente poco, ¿no? Pero sí que es verdad que, al menos como equipo rectoral, no hemos firmado ningún proyecto nuevo que tenga que ver con tecnologías de guerra, ni fabricamos armamento, por supuesto, como se ha oído en algún medio. Hemos revisado algunos proyectos que nos habían dicho que podían tener relación y no tienen relación. Son proyectos de la Unión Europea con muchos socios para tecnologías de descarbonización, para sanidad, etcétera. O sea que no estamos metidos en ningún tema militar que pueda afectar a las personas de Palestina, y lo que queremos es que se resuelva la situación lo antes posible. Nosotros queremos aportar nuestro granito de arena como universidad, pues ayudando en la reconstrucción. Espero que sea pronto y cuanto antes y de la mejor manera, claro. Me consta que hace poco la universidad también lanzó un comité de ética, ¿no? Donde se revisan los proyectos. Sí, gracias por recordármelo, sí, no me acordaba. Cada vez que firmamos un proyecto tenemos un comité de ética que revisa el alcance del proyecto, las consecuencias que puede tener, y de hecho tenemos una cláusula de respeto de los derechos humanos en esos proyectos, ¿no? Enlazo con una noticia que ha sido bastante importante, yo creo, para todos los que formamos la Universidad Politécnica de Madrid, que es el lanzamiento de una Facultad de Ciencias de la Salud dentro de la universidad, ¿no? Es un tema muy complejo que ha llevado un proceso muy complejo hasta llegar aquí, que requiere unas autorizaciones también muy complejas, ¿no? Y ahora estás, digamos, con la patata caliente ahí, ¿no? Porque de hecho lo que hemos recibido es peticiones de compañeros que quieren dar clase en esa Facultad de Ciencias de la Salud, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué va a ser esa Facultad de Ciencias de la Salud? Si lo sabéis. Esta es la pregunta más difícil que tenías preparada, ¿no? Bueno, a ver, la Facultad de Ciencias de la Salud creo que es una oportunidad para la UPM. Al menos así nos lo presentó el anterior equipo rectoral en un consejo de gobierno, y a los que estábamos allí, sin la responsabilidad de ser rector o vicerrector, nos pareció una oportunidad interesante que no podíamos dejar escapar. La Comunidad de Madrid nos ha autorizado a crear esa Facultad de Ciencias de la Salud. Y estamos justo en ese punto. Tenemos que decidir si creamos esa Facultad de Ciencia de la Salud, cómo la creamos y qué impartimos ahí, ¿no? Evidentemente es una cosa que es un poco diferente de lo que hemos hecho antes en la Universidad Politécnica de Madrid, pero es verdad, y esto es un dato que posiblemente pocas personas sepan, que 1/3 de los ingresos por proyectos de investigación que entran en la universidad son de temas de salud, están relacionados con temas de salud. Tenemos muchísimos grupos de investigación y muchísimos centros de investigación que tratan temas de salud. Proyectos con muchísimos hospitales o con institutos también del mismo sector, ¿no? Entonces es verdad que cuando
cuando lo miras en global, tenemos una masa crítica de profesores e investigadores que están trabajando en ese tema, ¿no? Evidentemente, en la Universidad Politécnica de Madrid no hemos formado nunca un médico, pero sí hemos formado muchos ingenieros o ingenieras que trabajan en temas relacionados con los médicos, ¿no? Entonces, este podría ser el siguiente paso, ¿no? Que creásemos esa facultad y que, oye, aportemos al mundo de la medicina con formación, profesionales formados ahí, que tengan un conocimiento, que sean básicamente ingenieros o que puedan ser medio ingenieros, medio médicos o que acaben siendo médicos, ¿por qué no? Entonces, lo que queramos que eso sea, lo tendremos que decidir en los órganos de la universidad. En claustro, en Consejo de Gobierno, tendremos que ir viendo y valorando, ¿no? Lo bueno que tenemos el permiso para hacerlo, lo malo es que no tenemos ni instalaciones ni presupuesto. Y entonces, pues como todo el mundo se imagina, esto no es una cosa para pasado mañana, pero sí que es verdad que es una oportunidad que nos tenemos que pensar muy bien, porque las mejores universidades del mundo tienen medicina o disciplinas relacionadas con la salud. Entonces yo creo que si queremos ser la mejor universidad del mundo, o por lo menos de Europa o Latinoamérica, como dije, yo creo que tenemos que pensar seriamente esto. Aprovecho para meter el mensaje de que el Centro de Tecnología Biomédica, un fantástico centro de investigación de nuestra universidad, está dirigido por un ingeniero de caminos, bueno, y su anterior director también era ingeniero de caminos, o sea que... Bueno, es que los ingenieros de caminos, vamos a decir que son muy polivalentes, vamos a decir. Bueno, por acabar un poco con las preguntas, sí que me gustaría por lo menos transmitirte dos que los alumnos nos han pedido. No son tanto preguntas, pero sí que nos han pedido. Por favor, en época de exámenes, las bibliotecas tienen que estar abiertas más tiempo, todo el tiempo que podáis. Nos han puesto de ejemplo a la Complutense, que lo sepáis, y que si pueden estar 24 horas al día, pues que 24 horas al día. Y luego se quejan también que los calendarios, pues que ponen muy difíciles el hacer las prácticas en verano, en junio, julio, ¿no? Que son buenos meses para hacer prácticas en empresa, pero que, digamos, nuestros calendarios, que son muy exigentes, al final no respiran, los chavales no respiran. Durante el año, pues son... Bueno, somos la universidad de las que primero empieza en septiembre y de las últimas que terminan en julio. Eso es, y no se te ocurra quitar una hora de clase, ya sabes que eso es un drama en las escuelas. Esto es una gran verdad y los estudiantes tienen toda la razón del mundo. Ahí también tenemos que entender un poco cómo evolucionan los tiempos, ¿no? Yo creo que no es necesariamente una mejor docencia la que más horas tiene. Estoy completamente de acuerdo. Y yo creo que nos tenemos que ir revisando cosas, ¿no? Bueno, yo creo que habéis hecho una cosa pionera para mí, que es dejar 2 semanas, una semana en cada semestre, intentando promover los cursos ATENS dentro de la red ATENS, las actividades ELISA, pero una semana en donde se dice a las escuelas que por lo menos que dejemos que nuestros alumnos hagan otras cosas, que no sean exactamente las de nuestras escuelas. Pues me gusta que lo veas positivo, bueno, ya lo sabía porque ya lo habíamos comentado en alguna reunión que hemos tenido con directores, pero creo que esas de las cosas que vertebran, antes me preguntabas por la UPM como tal, es de las cosas que espero que vertebren más nuestra universidad, ¿no? Y una cierta homogeneización en el calendario que tampoco nos viene mal, ¿no? Que estudiantes, profesores y PTGAs podamos hacer cosas diferentes en otras escuelas diferentes de la nuestra. Yo creo que es una apuesta creo que tenemos que lograr. Es un acierto. Sé que a lo mejor hay personas que preferirían que esa semana hubiese clase normal, pero bueno, los tiempos cambian y también creo que es muy importante esa comunicación y ver lo que hacen otros. O sea, eso yo creo que a todos nos aporta muchísimo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a una última ya corta, digamos, sección, bloque, en preguntas un poco más orientadas hacia nuestra escuela, ¿no? Lo primero es decirte, bueno, que la Escuela de Caminos lleva casi 225 años, estamos muy bien situados en los rankings, estamos hablando de una de las mejores escuelas del mundo de Ingeniería de Caminos. ¿Qué significa un poco para la UPM, ¿no? Dentro de la UPM el tener a la Escuela de Caminos? Pues es un orgullo, por supuesto, y es un valor y un estándar. O sea, venimos de un modelo de UPM antes de hace 50 años, antes que crease la UPM, que solo éramos escuelas, y muchas escuelas tienen reconocimiento desde entonces o desde antes de entonces, y tenemos que aprovechar eso. Caminos es un ejemplo buenísimo de escuela pionera en muchos aspectos y muy, muy reconocida en el mundo, ¿no? Pues, ¿qué podemos decir? Pues maravilloso. Ya nos gustaría tener muchas igual con el mismo reconocimiento. Y ahora lo que queremos es, aparte de aprovecharnos de eso, que podamos ampliar el espectro de la Escuela de Caminos y todas las demás haciendo otras cosas, ¿no? Pero vamos, maravilloso, es un ejemplo casi inmejorable, ¿no?
Quizá las dos preguntas fundamentales cuando hablas de nuestra escuela, sí que tiene específicas, ¿no? Y lo digo porque al final nosotros estamos muy centrados en nuestro sector. Ya sabes que tenemos con el sector de las infraestructuras una relación excelente. Nuestra preocupación siempre es la evolución del mundo de la universidad hacia un profesorado al cual se le valoran fundamentalmente sus logros, vamos a decir, científicos o investigadores, ¿no? La tradición, al menos en nuestra escuela, yo creo que en general en la Universidad Politécnica de Madrid, ha sido el contar con muchos profesionales que vienen a dar clase, pero que están haciendo los mejores puentes, están haciendo las mejores carreteras, las mejores presas, y están contando eso a nuestros alumnos, ¿no? Hay una preocupación muy fuerte, ya te digo, aquí dentro, pero especialmente en nuestro sector, a que eso se pueda llegar a perder, ¿no? Entonces ahí me gustaría ver un poco cuál es tu visión. Pues mira, esas personas que trabajan en una empresa y que casi por vocación se vienen una tarde o 2 tardes y te dan 3 horas de clase, eso es de lo mejor que tenemos en la universidad. Esos profesionales que hacen los puentes o que construyen tal o que están en los proyectos de tipo que sean, están dando clase con nosotros y bueno, y seguramente tú lo sabes, pero en general son de los profesores mejor valorados de la universidad, porque esa experiencia que transmiten, los chavales lo ven como oye, yo de mayor lo veo como un reflejo de lo que puedo hacer, ¿no? Entonces no podemos permitirnos perder eso. Yo creo que para las ingenierías, igual que para la arquitectura, es fundamental que vengan profesionales a darnos clase de los que trabajan y no son solo docentes, ¿no? La figura que mejor encaja ahí, como bien sabes, es la profesor asociado. La LOSU nos ha dado un pequeño palo en eso porque nos ha reducido el porcentaje máximo que podemos tener y la dedicación que puede tener cada uno, ¿no? Entonces esto es una de las cosas que a mí no me gustan de la LOSU, porque quizás intentando solucionar un problema pues han generado otro, ¿no? No podemos perder eso, ya sea en el formato profesor asociado, ya sea en el formato profesor a tiempo parcial, ya sea en el formato que sea, pero necesitamos a los profesionales. Es una riqueza y aparte de lo buenos docentes que son, la experiencia que pueden transmitir, es también un apoyo para la escuela, tener profesionales en empresas, ¿no? que te están generando actividad entre la empresa y la universidad. Sí, cuando surge esta conversación, lo que siempre suelo decir es que nosotros tenemos el convencimiento de luchar contra el sistema, incluso si el sistema está yendo en otra dirección, ¿no? Es decir, aquí en la escuela, de 300 profesores, yo creo que casi 140 son profesionales asociados a la escuela que vienen a dar clases. O sea, lo que quiero decir es que sí, que no, los tiempos no son buenos, pero aquí hay una lucha fuerte porque creemos en ese modelo, ¿no? Es verdad que hay otras universidades que no, o sea, que han adoptado un perfil mucho más investigador, nosotros no. Y además yo creo que es fundamental mantener el equilibrio, o sea, esto no es que sean buenos los profesionales que vienen de fuera y son malísimos los investigadores que hay aquí, no, o sea, lo importante es mantener un equilibrio entre el profesional y el investigador, ¿no? Y yo creo que el equilibrio de la universidad hoy en día sigue siendo muy bueno, partiendo del hecho de que no están las cosas fáciles, de que hay que luchar, pero para mí lo importante es el convencimiento, ¿no? Si tenemos el convencimiento de que aunque los tiempos vayan por otro lado, nosotros queremos apostar por esto, yo creo que para nosotros eso es suficiente. Además es que eso es una demanda que hacemos a las autoridades cuando tenemos ocasión. De hecho, a la propia ministra se le ha hecho saber, ¿no? Que, oye, necesitamos profesores asociados, profesionales de empresa que vengan con nosotros, que nos hacen ser mejores, ¿no? Sin duda. Relacionado con esto, las antiguas ingenierías superiores y las ingenierías técnicas siempre han tenido a su lado a los colegios profesionales, ¿no? Eso es una cosa muy propia de las ingenierías, pero bueno, también de otras profesiones reguladas, ¿no? ¿Cuál es, digamos, qué papel, cómo ves tú el papel de los colegios profesionales en su relación con las universidades? Pues a ver, la relación, veo puntos de encuentro y puntos en los que tenemos poco que ver. ¿De desencuentro? No, pero fíjate que no quería decir desencuentro precisamente por eso, ¿no? Puntos de encuentro, nos interesa potenciar las ciertas profesiones, las profesiones reguladas. La universidad tenemos el encargo de formar estudiantes para que puedan desempeñar labores en profesiones reguladas, y así hacemos en las que corresponde. Y por supuesto los colegios están interesados en que eso lo hagamos. Entonces hay una parte de, digamos, si quieres, promoción de esas carreras en las que somos uña y carne, nos interesa a todos.
Luego es verdad que los colegios están más interesados en lo que pasa después de cuando salen de la universidad y entonces nosotros ahí un poco nos desconectamos, pero es verdad que esa relación con los colegios también nos permite tener contacto con los antiguos estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos objetivos diferentes, hay uno que es común, pero yo creo que se puede cooperar porque nos viene bien a los dos. Sí, yo suelo decir como que somos partes diferentes del mismo ecosistema, ¿no? Y que tenemos todos que convivir y que nos vayan bien a unos, nos va bien a otros, ¿no? O sea, es sí, cómo funciona esto. Además, yo hay una cosa que tú me conoces y sabes que he hablado de esto otras veces. Yo creo que como universidad no podemos perder a nuestros estudiantes el día que terminan y les damos el diploma. Esa es la siguiente pregunta que te quería hacer. Se van a trabajar, pero yo quiero que sigan con la universidad, ayudándonos o simplemente mirando lo que hacemos, pero que estén ahí, porque es nuestro potencial, es nuestros estudiantes. Tú lo has dicho antes, o sea, cuando vas a un sitio donde está trabajando alguien nuestro es fantástico, ¿no? Y es verdad que la presencia ahí de los colegios a veces nos ha hecho, digamos, bueno, ellos se ocupaban de nuestros alumnos y además, como hemos sido las primeras, ¿no? De alguna forma era el colegio con la escuela, ¿no? Entonces aquí se daba clase y cuando se terminaba aquí entraban al colegio, ¿no? Y nosotros de alguna forma no nos preocupábamos tanto de nuestros egresados, ¿no? Ha llegado un momento en el que nos tenemos que preocupar de nuestros egresados. No sé si tenéis ahí pensado algún programa, digamos, de alumni UPM o algo así, porque me suena haberos oído alguna vez algo. Estamos montando otra primicia que te vendo y te la estoy dando gratis. Muy bien. Estamos ahora con el embrión de lo que queremos que sea la Asociación de Alumni de la UPM, porque tenemos decenas de miles de egresados de la universidad en todos los sitios del mundo, en todos los sectores, en todas las empresas, y queremos que haya una red de apoyo a los jóvenes, una red de apoyo a esas personas, networking, en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces sí, estamos trabajando en eso y dentro de poco habrá novedades. Así que a todos los exalumnos UPM, no solo de Caminos, a todos, que escuchen esto, que sepan que va a haber una asociación y les que estamos encantadísimos de que se apunten. Muy bien, pues a ver, aquí no somos de los peores, pero a mí me sigue preocupando. Necesitamos más ingenieras, ¿no? O sea, eso es algo evidente, ¿no? Y ¿cómo podemos, qué iniciativas de alguna forma podemos hacer para atraer más las vocaciones femeninas a la ingeniería? Bueno, yo creo que aquí se han hecho infinidad de iniciativas en estos años y yo creo que están dando resultados, muy despacio, pero están dando resultados, ¿no? Yo creo que no hay que inventar nada nuevo, ya está. Lo que sí que tenemos que visibilizar, y creo que es el esfuerzo más grande, es visibilizar el talento femenino que tenemos. Tenemos grandísimos, personas que han pasado por la UPM, mujeres en unos puestos tremendos que pueden ser modelos para chicas más jóvenes. Esa es para mí la clave. Tenemos que seguir haciendo todas las actividades de promoción que hacemos en los cursos de muy pequeñitos. Y casi te diría que ese problema de las mujeres viene agravado por la caída de las vocaciones en ingeniería. Entonces son las dos cosas, una es la caída global y luego la de las chicas, ¿no? Yo no soy demasiado pesimista en esto, porque sí que estoy viendo algunos brotes verdes, ¿no? Como decía aquel. Sí que estoy viendo mucho más interés por las chicas, están entrando en competiciones, en iniciativas que antes no entraban, pues porque parecía que era un mundo muy masculino, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que seguir visibilizando ese talento femenino que tenemos, que yo creo que es la clave para que se rompan esos moldes o mitos que hay, ¿no? Esos techos de cristal, pues para conseguir que la mitad del talento que hay en el mundo pues entre en las ingenierías, ¿no? Que es lo que todos queremos, ¿no? Hablamos de caminos, pero hablamos también en general de las ingenierías superiores, ¿no? Las antiguas ingenierías superiores, las antiguas ingenierías técnicas, que hoy en día conviven con otro montón de ingenierías nuevas, ¿no? Que no tienen atribuciones profesionales, ¿no? ¿Cómo ves tú ese panorama? Es decir, hay unas que tienen que extinguirse para que las otras sobrevivan. ¿Tiene sentido todavía el antiguo ingeniero superior? Tú quieres que me echen, ¿no? Del rectorado ya. Vamos a ver, no es un tema que de verdad tenemos que pensar en la universidad, ¿no? Yo, hablando de estas cosas en algunos de estos viajes que he tenido, porque aparte del de París que hablábamos antes, el anterior estuve en Estados Unidos, en Harvard y en el MIT, y pudimos hablar con personas, y casi en todos los foros que estamos nos sale algo parecido, ¿no?
¿qué se va a necesitar en el futuro, ¿no? O sea, ¿cómo necesitamos? Necesitamos gente muy experimentada, o sea, con una formación muy sólida en una cosa muy pequeña, se necesita más generalista. ¿Cómo hacemos? En la UPM tenemos 60 grados, es tremendamente difícil elegir. Si te vas de los clásicos que quizás haya que explicar menos, los demás pues son todo difícil, ¿no? Desgranar esa oferta que tenemos no es fácil ni siquiera para nosotros, ¿no? Si hablamos de máster ya no te digo, porque tenemos 100 máster, pero bueno, es verdad que a lo mejor ahí puedes pensar en algo más especializado. Creo que tenemos que hacer el debate. Yo no te puedo dar la solución ni qué tenemos que hacer, pero sí que es verdad que estoy empezando a notar una cierta tendencia, por lo menos de palabra, no todavía concretada en hechos, ¿no? Pero creo que por cómo va el mundo, por el tema de la inteligencia artificial, por cómo está cambiando todo, creo que necesitamos una formación, sea la ingeniería que sea, una información muy sólida en materias básicas, pero que no nos falle eso. Y luego una componente mucho más tecnológica o más de ingeniería, pero más transversal. Yo creo que es ahí donde deberíamos... Estoy hablando de grados, más transversal. Luego ya en el máster te especializas en lo que creas que es mejor, lo que te apetezca o en lo que creas que tiene más futuro, ¿no? Pero que todos nuestros graduados salgan con una componente muy fuerte de materias básicas, también de tecnología horizontal y luego pues con una cierta especialización que a todos nos gusta. Oye, cuando estudiar más de una cosa, ¿no? Y no tanto generalista, ¿no? Yo creo que los tiros en el futuro pueden ir por ahí. Ahora, ese debate en la UPM lo tenemos que hacer. Pero el debate en el fondo no es ingeniería superior, ingenierías nuevas o algo de eso, es el modelo de ingenieros, ¿no? ¿Qué nos ha funcionado bien de los ingenieros superiores tradicionalmente? Pues que salían ingenieros muy versátiles, ¿no? Eso es. Esa es la clave. Tú has dicho formación básica muy fuerte, luego con algo de tecnología transversal y con una pequeña especialización. Resulta que ese ingeniero nos ha servido, al menos en nuestro campo, en infraestructuras, nos ha servido fenomenal, ha hecho que las empresas españolas estén entre las mejores del mundo, ¿no? Luego, no es tanto el debate de si esta es antigua o esta es moderna o eso, es decir, qué tipo de ingenieros queremos, ¿no? Yo creo que la UPM siempre ha apostado por un ingeniero muy versátil, con una formación básica muy potente y con mucha capacidad de adaptación, que yo creo que hoy en día es lo que nos vamos a tener que enfrentar, o lo que se van a tener que enfrentar ellos. Nosotros ya estamos más obsoletos y nos quedaremos más tranquilos, ¿no? Sí, y bueno, tú conoces ejemplos de egresados de tu escuela que trabajan en sectores muy diversos, como telecos hay en todos los sitios, como industriales hay, como de agro hay, en fin. Y esa versatilidad es la virtud que permite, yo creo, ampliar la empleabilidad, ¿no? Bueno, vamos a entrar ya en la despedida, ¿no? Imaginemos que han pasado 6 años, que estás en 2031 y que empiezas a pensar, dar un poco de vistazo atrás y volver decir, a dar clase. Sí. No, pero ¿qué logros te gustaría poder contar que has tenido durante estos años? Pues mira, yo creo que algunos hemos hablado de ellos, ¿no? Que tenemos una universidad atractiva a todos los niveles, para estudiantes, para personas, investigadores, profesores de otros sitios, ¿no? Que sea un foco de atracción de talento mundial, eso lo primero. Que seamos ágiles y que podamos responder a la demanda del mercado, de lo que se pida en ese momento, ¿no? Que tengamos una red de alumni muy potente y que bueno, igual que nos trabajamos mucho la parte de formación aquí, que trabajemos con los estudiantes cuando terminan, ¿no? Que seamos una universidad mucho más compacta, o sea, que ahí sumemos esfuerzos todas las escuelas para conseguir que la UPM sea más grande, ¿no? O sea, esos son objetivos muy grandes, poco cuantificables en cierta medida, pero desde luego son a los que yo aspiro, ¿no? Y luego hay otra parte más humana también, y es que, oye, que los que estemos aquí en la universidad, oye, que vivamos razonablemente, que tengamos recursos suficientes, que haya buen clima de trabajo, que yo considero fundamental, porque al menos tú y yo creo que nos vamos a jubilar aquí. Pero es verdad que es normal que la gente que dedica su vida a la universidad pues esté muchos años. Entonces yo creo que haya una buena convivencia, con medios suficientes, fricciones habrá porque somos personas, pero que esté todo bastante bien engrasado para que sea un sitio atractivo para trabajar. Yo te deseo que lo disfrutes, porque vas a tener momentos buenos, momentos no tan buenos, pero espero que al final puedas decir que ha sido un privilegio ser rector de una universidad como la nuestra. Eso yo creo que lo digo ya y espero decirlo dentro de 6 años también. Y disfrutarlo, pues, si te confieso, lo intento. Que guardes la línea también, estas cosas, ¿no? Yo espero que... También lo intento. Bueno, y ahora un mensaje para los estudiantes de la Escuela de Caminos, ¿no? Que nos escuchan bastante este podcast, ¿no? Y bueno, ¿qué te gustaría decirles, ¿no?
Pues mira, yo les diría que están en el sitio correcto, que han elegido una ingeniería con un valor tremendo, en una escuela con unos contactos y con una relación con empresas estupenda, con buenísimos docentes, con muchísimas posibilidades de empleabilidad, que van a ser profesionales muy bien valorados, que no van a tener ningún problema de empleabilidad y que seguramente puedan tener opciones diferentes de elegir por dónde orientar su carrera profesional, ¿no? Y también decirles que como UPM se tienen que sentir muy orgullosos porque están en una grandísima universidad, posiblemente. Y yo creo que les pasa a todos los estudiantes, cuando estás estudiando aquí y solo ves tu micromundo, tu curso, tus asignaturas, tu examen, tal, y como mucho tu escuela, y no ves mucho más allá. Eso también yo creo que está cambiando, creo que hay muchos estudiantes que están empezando a mirar un poco hacia los lados y ver lo grande que es la UPM, pero cuando terminen la carrera y estén por ahí van a valorar mucho la marca UPM y la marca de Caminos, por supuesto. Bueno, antes de despedirnos, vamos con las 3 preguntas cortas que nos trae siempre la Fundación José Entre Canales y Barra. La primera es, ¿qué o quién te inspira en tu día a día? Joder, esta es casi la más difícil que me has hecho, ¿eh? Ya verás las otras 2. Pues mira, hay una cosa que me motiva mucho y no es porque lo esté grabando ni luego lo vayan a escuchar los estudiantes, pero me motiva mucho ver a la gente joven, a los estudiantes de nuestra universidad, cuando se involucran en proyectos, cuando les ves con toda la ilusión ahí metidos en iniciativa del tipo que sea, ya sean ferias de empleo o sean voluntariado o metiéndose en competiciones que tenemos o presentándote sus trabajos. O sea, me encanta ver a los estudiantes con esas ganas y esa fuerza, y eso reconozco que en el periodo que he sido director ha sido de las motivaciones mayores. Ahora como rector también, aunque es verdad que los tengo un poco más lejos, pero también te digo que voy a muchos actos donde los protagonistas son los estudiantes y veo esa pasión que tienen. Entonces, motivación, yo te diría que los estudiantes, en primer lugar. ¿Quién ha sido para ti un referente en tu carrera profesional? Pues mira, creo que sin duda tengo que decir a mi hermano mayor, que es ingeniero industrial, me lleva 10 años, y ha sido un poco el que metió la ingeniería en casa, porque no había ingenieros en mi familia, ¿no? Y entonces el tenerle en casa, el ver que hacía cosas, estudiaba cosas que yo no entendía nada, pero bueno, veía ahí y tal, y él me contaba cosas que ahora me pueden parecer muy básicas, pero me sirvió para abrirme los ojos, ¿no? Yo tenía también muy claro que me gustaba mucho la electrónica, y gracias a él y gracias a mi otro hermano, que no tiene estudios universitarios, pero que sí que estudió electrónica, pues yo creo que por ahí me encaminaron un poco mi vocación, ¿no? ¿Qué le dirías a un joven ingeniero, sobre todo de caminos, un joven ingeniero que está a punto, ingeniera, que está a punto de comenzar su carrera el próximo año? Pues primero, está donde tiene que estar, lo he dicho antes, que está en el sitio bueno, que no se desanime, que vendrán a lo mejor malas noticias a lo largo de la carrera. El primer año, sin primer año o en el segundo, cuando sea, vendrán noticias malas, pero que esto a mí me dijeron el primer día que entré de estudiante en la UPM, me dijeron, esto es una carrera de resistencia, no es de velocidad. Bueno, a mí no me fue mal, pero es verdad que es una carrera de resistencia, y esa resistencia que te hace ser estudiante en la UPM, sobre todo en algunos grados quizás más exigentes, es la que luego te va a dar una capacidad de trabajo, te van a valorar tremendamente fuera, ¿no? Entonces, que no se desanimen, que pongan ilusión en lo que hagan y que aprendan. Están en mejor etapa de la vida, la etapa de estudiante es la mejor, no hay ninguna duda, ¿no? Entonces, que lo disfruten, que todo lo que hagan que lo disfruten. Pues muchas gracias, ha sido un privilegio tenerte aquí en este episodio de Café Entre Caminos y nos escuchamos en el próximo. Hasta pronto. Muchas gracias.